Al caer el sol, los padres de Tristan Noah Borlase ya no estaban con vida. Solo unas horas antes, este joven de 17 años había sido castigado, le quitaron las llaves del coche, el celular y hasta lo expulsaron del equipo de atletismo. A principios de 2019, soñaba con convertirse en un gran saltador con pértiga, pero sus bajas calificaciones preocuparon tanto a sus padres como a sus maestros. El 10 de abril, las advertencias se transformaron en medidas estrictas, sin privilegios y fuera de los deportes por el resto de la temporada. En ese momento, la mente de Tristan era un torbellino. Testigos y especialistas en salud mental lo describieron como impulsivo y con poco juicio. Incluso tenía cicatrices de autolesiones pasadas, señales de que enfrentaba serios problemas emocionales. Un psiquiatra forense aseguró que Tristan vivía atrapado entre querer cumplir las expectativas de su madre y sentir que no podía lograrlo. Aquella tarde todo se salió de control. Su padre estaba trabajando afuera y su madre permanecía dentro de la casa. De repente, Tristan se volvió violento contra ella. La atacó con un objeto punzante, la golpeó con fuerza y presionó su cuello hasta que dejó de moverse. Después salió al jardín y sorprendió a su padre por la espalda. Lo hirió varias veces con el mismo objeto. Aunque su padre intentó huir, Tristan lo persiguió, lo derribó y continuó con el ataque hasta acabar con él. En el juicio, la corte determinó que no fue un acto impulsivo, sino algo hecho con intención y planificación. Durante 2 horas, Tristan trató de ocultar lo ocurrido. Limpió la sala y el porche, arrastró el cuerpo de su madre hasta la camioneta familiar y lo cubrió con mantillo. Más tarde, su hermana encontró el cuerpo de su padre escondido bajo una hamaca. Como si nada, Tristan pasó a recoger a su hermano menor de casa de la abuela. Estaba extrañamente sonriente. Luego salió a consumir marihuana, dejando a su hermano en una casa manchada de rojo, con ambos padres desaparecidos. Al día siguiente, lo arrestaron en Tennessee. En septiembre de 2019, fue acusado formalmente, y en marzo de 2022, un jurado lo declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia llegó al día siguiente. El juez R. Gregory Horn le impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Tristan apeló, alegando que la condena era inconstitucional para alguien de su edad y que el juez no había considerado lo suficiente sus problemas personales. Pero en enero de 2024, la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte confirmó el fallo. Según los magistrados, la forma en que planeó los hechos, intentó ocultarlos y mostró casi nada de remordimiento, eran prueba de una corrupción irreparable e incorregibilidad permanente. Un juez, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Opinó que se ignoraron factores clave: la corta edad de Tristan, su entorno familiar y sus problemas de salud mental. Creía que merecía una nueva audiencia de sentencia. Tristan planificó, limpió la escena y hoy enfrenta la vida tras las rejas, sin derecho a libertad condicional. Pero en el próximo caso, unos voluntarios buscaron durante días en el bosque, sin imaginar que uno de ellos escondía un oscuro secreto. En marzo de 2014, Jemiquel Malloy era un estudiante de último año en Hope Mills, Carolina del Norte. Tenía una relación con Daniel Locklear, de apenas 15 años. El 11 de marzo, Daniel le dijo a su abuelo que iba a visitar a una amiga, pero nunca regresó. 2 días después, su familia denunció su desaparición y toda la comunidad comenzó una intensa búsqueda. Malloy, su novio, se unió al operativo como si nada. Pero menos de un mes más tarde, la verdad salió a la luz. Confesó que, durante una discusión junto a un arroyo, había provocado la muerte de Daniel y que luego la arrojó al río para ocultar lo ocurrido. El 2 de abril, el cuerpo de Daniel fue hallado en el fondo del South River. Estaba atado con bloques de cemento y una cuerda, y tenía un calcetín en la boca. El forense determinó que murió por asfixia, aunque nunca quedó claro si fue por la presión en el cuello o por el calcetín. Malloy contó que esa noche discutieron y él le puso las manos en el cuello, además de introducirle el calcetín. Después llamó a su amigo Dominic Tavon Locke para pedir ayuda. Dominic admitió más tarde que empujó el calcetín aún más porque ella hacía ruido. Entre los dos, la arrojaron al río. Las sospechas contra Malloy crecieron cuando su historia no coincidía con las pruebas. Los datos del celular de Daniel la ubicaban en el arroyo, no en casa de una amiga.
Cámaras y registros telefónicos también mostraban que Malloy no estaba en su casa cuando dijo estarlo. Incluso los mensajes que enviaba para fingir que estaba en casa se mandaron desde una aplicación mientras aún estaba con Daniel. Al final, Malloy fue acusado de homicidio en segundo grado, considerado un acto en el calor del momento. Dominic Locke, por su parte, enfrentó cargos por encubrir el crimen. En 2016, Malloy se declaró culpable. En la audiencia, se dirigió a la familia de Daniel y dijo: «Sé que nada de lo que diga traerá de vuelta a Daniel, pero quiero pedir perdón por mis actos. Sé que lo siento no basta, pero lo digo de corazón». La madre de Daniel, Rona Fowler, respondió con dolor: «Me arrancaste el alma. Nunca veré a mi hija graduarse, casarse, ni tener un futuro. Era mi única hija, y me la quitaste». Dominic fue sentenciado a 6-8 años y salió libre tras cumplir poco más de 8. Malloy recibió una condena de 25 a 31 años de prisión, con posible salida en 2040. Para la familia de Daniel, será una vida entera de dolor. Malloy, antes de salir de la sala del tribunal, repitió con voz quebrada: «Lo siento de verdad. Este caso fue el de una relación adolescente que acabó en una noche trágica, pero el siguiente involucra a alguien aún más joven. Apenas 14 años. Cameron Javon Speaks tenía solo 14 años cuando su vida cambió para siempre, el 16 de enero de 2021. Ese día, en Statesville, Carolina del Norte, la policía respondió a una llamada en una casa de Rolling Lane. Allí encontraron a Christian Lee Colon, de 39 años, gravemente herido por disparos. Sus lesiones eran tan graves que no pudieron salvarlo. Lo más impactante no fue solo el crimen, sino la edad del sospechoso. No era un adulto, ni siquiera un adolescente mayor. Era apenas un estudiante de secundaria. 2 días después, el 18 de enero, Cameron fue arrestado. A pesar de su corta edad, enfrentó cargos por homicidio en segundo grado y por disparar contra una vivienda habitada. La ley lo iba a juzgar con todo su peso, pero lo que nunca quedó claro fue el porqué. ¿Hubo una pelea? ¿Un plan previo? ¿O algo que solo Cameron sabía? Ningún testimonio ni declaración oficial explicó el motivo. Más de 2 años después, en mayo de 2023, Cameron fue declarado culpable de quitarle la vida a Colon y de disparar contra la vivienda. Estos cargos significaban décadas tras las rejas. El 7 de junio de 2023, el juez Joseph Crosswhite lo sentenció en el Tribunal Superior del Condado de Iredell, 20 a 25 años de prisión por la muerte de Colon, 30 y 1 a 50 meses adicionales por el delito de armas. Y tras salir, 36 meses de libertad condicional supervisada. En resumen, Cameron pasará la mayor parte de su vida adulta en prisión. Si cumple la pena mínima, saldrá cerca de los 40 años. A diferencia de otros juicios, no se difundieron declaraciones emotivas de la familia Colon, aunque se agradeció públicamente el trabajo de la policía y la fiscalía. Lo que sí quedó claro es que, para Cameron, la libertad terminó siendo arrebatada durante su adolescencia. Hoy, con 18 o 19 años, cumple su condena en el sistema penitenciario de Carolina del Norte. El caso avanzó rápido. El 16 de enero ocurrió el crimen, el 18 ya estaba detenido. Eso sugiere que los investigadores tenían pruebas sólidas, quizá testigos o evidencias directas. Sin embargo, la razón exacta nunca se supo. La justicia fue firme. Un joven de 14 años juzgado como adulto, condenado a décadas de encierro. Y ahora, pasamos a un caso donde 2 adolescentes desaparecieron, un SUV apareció con manchas rojas y el principal sospechoso estaba huyendo. Isia Ross vivía en Mebane, Carolina del Norte, y recién había llegado a la zona. Apenas estuvo 6 días en la escuela Eastern Alamance High entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre de 2022. En la corte, sus abogados lo describieron como un hijo cariñoso y hermano de 3. Explicaron que tras discutir con su madre, se fue a vivir con familiares en Delaware y que por eso se encontraba allá cuando los oficiales lo encontraron. Su vida parecía tranquila, pero pronto tomaría un giro oscuro. A mediados de septiembre de 2022, 2 adolescentes desaparecieron, Lyric y Devin. Lyric fue vista por última vez el 16 de septiembre, cuando un vecino recordó haberla visto subir a un coche a las 3 de la mañana. Perros rastreadores siguieron su rastro hacia un bosque cercano.
Devin fue reportado como desaparecido al día siguiente. El 18 de septiembre, 2 hombres en vehículos todoterreno hicieron el hallazgo. Ambos cuerpos estaban ocultos cerca de un camino de acceso de torres eléctricas. Habían recibido múltiples disparos. El informe forense fue estremecedor. Lyric tenía al menos 4 impactos, 2 en la espalda, 1 en el brazo y 1 en el cuello a corta distancia. Devin había sido alcanzado al menos 5 veces, 3 en la espalda, 1 en el talón y 1 en la parte trasera de la cabeza. Todo apuntaba a un acto intencional, no a un accidente. El arma pertenecía al padre de Devin. Dentro del SUV de la madre de Ross encontraron manchas rojas y hasta una huella ensangrentada. Un testigo después declaró que Ross le confesó lo ocurrido. Dijo que el arma se disparó en medio de una pelea con Devin y que luego terminó disparándoles a los dos. Esa misma semana, Ross subió canciones a SoundCloud con letras sobre violencia, disparos a la cabeza y manchas rojas dentro del coche como si bebiera sangre. Ese mismo día, huyó a Delaware. Pero las autoridades ya sabían hacia dónde iba. Con apoyo del FBI y la policía local, fue arrestado el 5 de octubre en un complejo de apartamentos. Más tarde, 2 mujeres en Delaware también fueron acusadas de ayudarlo. En la corte, la evidencia fue contundente. Pruebas de ADN en el vehículo, registros de teléfonos, cámaras y el testimonio del testigo. La fiscalía aseguró que los jóvenes intentaron escapar cuando fueron alcanzados. El juez le negó la fianza. Y Ross lleva detenido desde entonces. El 12 de marzo de 2025, Ross se declaró inocente. Su juicio está programado para el 27 de octubre de 2025. La próxima víctima era la estudiante más conocida del campus, y eso la convirtió en blanco. Si estas historias te parecen importantes, considera suscribirte para más casos como este. Lawrence Alvin Lovett Jr. creció en Carolina del Norte, en un hogar de clase media. Sus padres lo cuidaban y querían lo mejor para él, pero cuando tenía 12 años, su padre falleció, y esa pérdida lo marcó profundamente. De los 13 a los 16 años, su conducta empeoró. Primero pequeños delitos, luego robos de vehículos, allanamientos y más. A los 17 ya acumulaba 16 ofensas graves y 7 menores. Pero lo peor estaba por llegar. La madrugada del 5 de marzo de 2008, Eve Marie Carson, presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, estudiaba en su casa. Unas horas después, desapareció junto con su camioneta. Lawrence, con 17 años, y Demario Atwater, de 21, la obligaron a subir a su vehículo y la hicieron retirar $700 de un cajero. Ella les suplicó que no le hicieran daño, incluso les pidió rezar juntos. Pero como había visto sus rostros, decidieron no dejarla ir. La llevaron a un vecindario boscoso. Primero, Lawrence disparó con una pistola de bajo calibre. La hirió en el hombro, el brazo, la espalda y la mejilla. Aún seguía viva. Atwater entonces disparó una escopeta recortada que atravesó su mano levantada en defensa y le dio en la cabeza. A las 5 de la mañana, fue encontrada sin vida en Hillcrest Drive. La evidencia contra Lawrence fue sólida. Cámaras lo captaron en el cajero. Su ADN estaba en el sub de Eve y un testigo afirmó que ambos dispararon. En diciembre de 2011, tras un juicio de 2 semanas, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2012, la Corte Suprema de EU dictó que las cadenas perpetuas automáticas para menores eran inconstitucionales. En 2013, el caso de Lawrence fue revisado, pero el juez volvió a sentenciarlo a cadena perpetua. Lawrence apeló varias veces, pero sus recursos fueron rechazados. También fue acusado por la muerte del estudiante de Duke, Abhijit Mahato, en enero de 2008, pero en 2014 un jurado lo declaró no culpable. En prisión, su comportamiento tampoco fue ejemplar. Ha sido sancionado más de 15 veces por amenazas, desobediencia, contrabando y vínculos con pandillas. Hoy tiene 34 años y sigue cumpliendo su condena de por vida. Su caso abrió un debate nacional sobre cómo deben ser sentenciados los jóvenes. ¿Habría cambiado algo si hubiese recibido más apoyo tras la muerte de su padre? ¿O ya estaba destinado a ese camino? Al final, las súplicas de Eve para rezar no fueron escuchadas, y su historia quedó marcada como una de las más impactantes de Carolina del Norte. A continuación, 2 adolescentes de la misma escuela, una vieja rivalidad y un segundo encuentro que terminó en tragedia.
Sean Simpson vivía en Gastonia, Carolina del Norte. 2 años antes de lo ocurrido, él y su hermanito de 6 años habían perdido tanto a su madre como a su tía. Ambos fueron criados por su abuela, Joyce Simpson. Ella contó que quedó en shock cuando los oficiales llegaron buscando a Sean. En ese tiempo, él recibía atención por problemas emocionales y de conducta en el Gaston Adolescent Center. Fue ahí donde lo encontraron. Cuando su abuela lo visitó después, Sean parecía más preocupado por ella que por sí mismo. Ambos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Zaquavius Dawkins, conocido como Tank por sus amigos y familia, era un estudiante ejemplar y jugador de fútbol americano en Ashbrook High School. También cuidaba de su madre, que vivía con una discapacidad. Su familia lo recordaba como alegre, servicial y bondadoso. Había superado problemas de salud en su niñez y veía en el deporte su camino al futuro. Su prima, Jana Galloway, contó que Tank soñaba con sacar a su familia de la pobreza. Su madre recordó su última conversación. Tank la besó y le dijo, «Ya vuelvo». Ella respondió, «Yo también te amo». El domingo 26 de enero de 2025, poco antes de las 6 de la tarde, Tank caminaba con un amigo hacia una tienda. Compraba cosas para su madre. Un Tesla negro pasó cerca. Desde el asiento trasero, una voz más tarde identificada como Sean les gritó algo. Los chicos corrieron. El auto volvió. Desde la parte trasera, Sean disparó un arma. Una bala impactó a Tank en el hombro derecho. Cayó en un estacionamiento con heridas graves. Fue llevado al hospital, donde falleció. Su amigo también resultó herido, pero sobrevivió. Los investigadores dijeron que todo podía deberse a una disputa previa entre los dos en Ashbrook High School. Parecía haber quedado en el pasado, pero quizá no lo estaba. 2 días después, encontraron a Sean en el centro juvenil donde seguía en tratamiento. El 29 de enero, Sean se presentó ante un juez. Una nueva ley estatal, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024, permitía que jóvenes de 16 y 17 años acusados de delitos muy graves fueran juzgados como adultos. El juez anunció que Sean sería juzgado como adulto. Le asignaron un defensor penal y le negaron la fianza. Al escuchar esto, Sean colapsó. Lloraba, no podía mantenerse en pie y gritaba, «Te amo, mamá, te amo, mamá», mientras lo sacaban de la sala. La familia de Tank estaba presente. Su tía Denise Wilson dijo, «Para que él no esté aquí hoy, todos estamos destrozados». Su abuela, Eveliana Dawkins, agregó, «Esto afecta a todos, incluso al vecindario donde vivía». Wilson también comentó, «Si andas haciendo cosas de adultos, entonces tienes que enfrentar las consecuencias». La fecha del juicio quedó fijada para el 18 de febrero de 2025, aunque podía cambiar si un gran jurado decidía antes. Hasta mediados de agosto de 2025, el juicio sigue pendiente, sin veredicto final. En memoria de Tank, la escuela Ashbrook High publicó un mensaje. La familia Green Wave está de luto al recordar a Zaquavius Tank Dawkins, estudiante ejemplar, atleta, alma bondadosa. Tank siempre será parte de la familia Green Wave. Líderes comunitarios también alzaron la voz. El grupo 101 Black Men for Highland lanzó un mensaje. Paren la violencia, déjenlo ir. Quieren ayudar a los jóvenes enseñándoles modales, cómo desenvolverse en entrevistas de trabajo y otras habilidades. Su meta es llegar a cientos de jóvenes, empezando con grupos pequeños. A continuación, un Lexus rojo, una matrícula famosa y una víctima que nunca llegó a casa. Daniel Andre Green nació en Filadelfia y se mudó al condado de Robeson, Carolina del Norte, cuando estaba en 3er grado. Su infancia no fue fácil. Sufría de tartamudez y a menudo se sentía solo e inseguro. Todo cambió cuando conoció a Larry Martin Demery, un compañero de clase proveniente de una familia nativoamericana. Larry era paciente y amable, y pronto nació una amistad que marcaría el rumbo de sus vidas. La noche del 23 de julio de 1993, James R. Jordan Sr., padre de Michael Jordan, detuvo su Lexus rojo SC400 cerca de un Quality Inn en la I-90 y 5 de Carolina del Norte para descansar un rato. La matrícula decía un F23, en referencia al número y universidad de su famoso hijo. Esa misma noche, Green y Demery habían estado en una parrillada.
Después de la 1:30 am, Demery se apartó para un negocio que terminó mal. Regresó alterado y convenció a Green de acompañarlo. Fueron hasta donde Jordan descansaba en su auto. Según Demery, Jordan aún dormía cuando Green lo atacó al despertar. Después dejaron el cuerpo en Carolina del Sur y se llevaron sus pertenencias, incluido su teléfono de auto, que dejó un rastro que los conectó con el crimen. Green siempre negó haberle hecho daño. Admitió haber ayudado a mover el cuerpo, pero insistió en que no estaba presente cuando sucedió. En enero de 1996 comenzó su juicio. Todo el caso contra él dependía del testimonio de Demery. 2 testigos forenses respaldaron parte de esa versión. Uno habló de una mancha oscura en el Lexus y otro de un agujero en la camisa de Jordan. Pero años después, salió a la luz que las pruebas eran inciertas. El análisis de ADN no confirmó nada y los resultados fueron destruidos sin presentarse en el juicio. Además, la autopsia no mencionaba un agujero en el pecho, solo en la parte inferior de la camisa, contradiciendo el testimonio. La defensa también falló. No llamó a testigos clave que podían confirmar su coartada. Incluso hubo dudas sobre la conducta de un jurado, pero nunca se discutió. El jurado declaró culpable a Green, fue condenado a cadena perpetua y desde entonces sigue en prisión. En 2018, nueva evidencia cuestionó la justicia del juicio. Un juez aceptó revisar el caso, pero en 2019 negó un nuevo proceso. En 2023, Green acusó a Demery de mentir para evitar una condena más dura, incluso alegando que su abogado lo alentó a hacerlo. En 2024, el juez original, Gregory Weeks, expresó que el caso le seguía causando preocupación y pidió a la Comisión de Libertad Condicional que considerara liberarlo. Gracias a que su condena fue antes de la Ley de Sentencias de 1994, Green aún puede pedir libertad condicional. Demery la obtuvo en 2020, aunque luego la perdió. Green la solicitó en 2021 con el apoyo de la NAACP y del reverendo Tom Jones, quien dijo: «Creí cada palabra que dijo». Sin embargo, su historial carcelario con 99 infracciones pesó en su contra y se la negaron. Hoy, Daniel Andre Green tiene poco más de 50 años y sigue encarcelado en Carolina del Norte. Ante la Comisión de Libertad Condicional declaró: «Todos los días vivo con el dolor y el sufrimiento que causaron mis decisiones de juventud. Lamento profundamente el daño que mis actos infligieron a la familia Jordan. Ahora, como un rifle tomado de la casa de un abuelo terminó destruyendo 2 carreras en las fuerzas del orden aquella noche». En septiembre de 1997, Kevin y su hermano mayor Tillman eran adolescentes de la zona de Richmond, Virginia. Desesperados, decidieron llevar a cabo un plan de alto perfil. Entraron en una oficina financiera en Kingstree, Carolina del Sur. Llevaban un rifle SKS, supuestamente tomado de su abuelo. Hicieron que los empleados entraran al baño, apuntaron con el rifle y accionaron el seguro, pero no dispararon. Tomaron un Toyota Camry verde y se fueron, lo que generó una alerta de buscado para el coche y sus ocupantes. Un par de horas después, el patrullero estatal Ed Lowry detuvo el Camry por un asunto menor de tráfico. Permitió que Kevin, de 17 años, se sentara en su patrulla mientras escribía la multa. La central le informó que el auto estaba robado y que los ocupantes podrían tener armas. Al intentar esposar a Kevin, este comenzó a resistirse. Tillman, aún en el Camry, alcanzó el rifle SKS desde el asiento trasero y disparó al patrullero Lowry y al ayudante del condado, David Hathcock, quien había acudido en ayuda. Ambos oficiales resultaron gravemente heridos. Mientras estaban caídos o luchando por moverse, Kevin tomó la pistola de servicio del patrullero y disparó de nuevo a ambos a quemarropa. Disparó varias veces a Lowry y luego a Hathcock, aunque ya no podían defenderse. Los hermanos huyeron en el Camry, que chocó a unas 19 millas por la I-95. Intentaron escapar a pie, pero fueron capturados poco después. En 1998, Kevin fue juzgado y hallado culpable de quitarle la vida a ambos oficiales. El jurado recomendó la pena capital. Los fiscales describieron los hechos como fríos e innecesarios. Primero Tillman con el rifle, luego Kevin a corta distancia. El juez aceptó y dio la sentencia capital para ambos. En 2005, la Corte Suprema de WUK2 declaró que la pena capital no podía aplicarse a menores de 18 años. La sentencia de Kevin
se cambió a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2012, el fallo Miller v. Alabama determinó que la cadena perpetua sin posibilidad de salida no podía aplicarse automáticamente a menores. En 2016, Montgomery v. Luisiana hizo que esa decisión fuera retroactiva, y Carolina del Norte creó un proceso de nuevas audiencias para estos casos. El caso de Tillman cambió por otro motivo. En 2012, su sentencia capital se anuló bajo la Racial Justice Act por sesgo racial en la selección del jurado. Fue resentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Aunque la ley se derogó en 2013, en 2020, la Corte Suprema de Carolina del Norte confirmó que la sentencia no podía reinstaurarse. Kevin solicitó una nueva audiencia bajo los fallos Miller y Montgomery. En 2018 pidió revisión, que se realizó en abril de 2022. El tribunal revisó 9 factores: edad, madurez, traumas pasados, dificultades de aprendizaje, salud mental y potencial de cambio. Sus abogados presentaron expertos, neuropsicólogos pediátricos, psicólogos forenses, registros escolares, de salud mental y una carta de su esposa. Kevin habló de su vida sin estructura antes de la prisión, su GED, libros leídos, oración, meditación y programas de control de ira. El juez, sin embargo, decidió que sus acciones no se debían a inmadurez adolescente, sino a lo que llamó irreformabilidad permanente. Señaló que Kevin disparar a 2 oficiales ya heridos mostraba un daño que superaba cualquier punto a favor. El tribunal también revisó su historial carcelario. Múltiples sanciones, casi 10 años en aislamiento por un plan de fuga y mejoras posteriores con violaciones menores después de 2014. Aún así, se consideró que su conducta anterior pesaba más. En febrero de 2024, la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte confirmó por unanimidad su cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Afirmaron que el juez del juicio no cometió error al considerar las pruebas, incluso si otros jueces hubieran valorado más las mejoras recientes. La Corte no permitió más revisiones. Ahora, ¿cómo la confianza llevó a la siguiente víctima directo a una trampa de la que nunca escaparía? Ryan Patrick Hare era un adolescente cerca de Apex, Carolina del Norte. A principios de 2008, había dejado Panther Creek High School, poco antes de que ocurrieran los hechos. Se sabe poco sobre su vida familiar. La atención se centró en su relación intermitente con Allegra Rose Dahlquist. Amigos mencionaron tensiones vinculadas a esa relación, tensiones que pronto se convertirían en algo mucho más oscuro. A finales de noviembre de 2008, Hare sintió celos de la cercanía entre Matthew Silliman y Allegra. Esos celos se transformaron en un plan perturbador, que los fiscales describieron como sacado de una película extraña. Antes de Acción de Gracias, Hare dijo que un hombre llamado Roger lo presionaba y que estaba molesto por la amistad de Matthew con Allegra. Pero Roger nunca existió. Era una historia inventada para asustar e influir en Matthew y Allegra. El 25 de noviembre, Hare y otros intentaron dañar a Matthew usando bridas, pero no funcionó. Durante el fin de semana de Acción de Gracias, lo convencieron de ir a una casa móvil abandonada en New Hill. Allí, fingieron leer cartas de tarot. Mientras Matthew estaba distraído, Hare lo golpeó en la cabeza con un martillo. Siguió con vino mezclado con tranquilizantes para caballos, lo amarraron, le cubrieron la boca y lo metieron en una bolsa de dormir dentro de un baño sin ventanas, donde murió. El 3 de diciembre, la policía encontró su cuerpo. La casa estaba en desorden. Pastillas por todas partes, cartas de tarot, símbolos y palabras marcadas en sus brazos, cabello pegado con fluidos secos y las bridas aún en su lugar. En septiembre de 2010, el juicio en el condado de Wake concluyó que Hare fue el principal planificador. La razón: los celos. Testigos confirmaron su rol, incluido Drew Shaw y Allegra, quien testificó bajo un acuerdo de culpabilidad. Tras 5 horas de deliberación, Hare fue declarado culpable de planear y ejecutar el acto, además de otros intentos previos de dañar a Matthew. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, más 12 a 15 años por otros cargos. Cuando le tocó hablar, dijo: «Quiero disculparme con la familia Silliman por mi parte en todo esto. No creo que se conozca toda la verdad, pero la mayor parte sí». La fiscalía dijo que Matthew confió en ellos, especialmente en su amigo cercano Adil Khan, lo que lo llevó a creer en la historia de Roger. La defensa alegó que Khan manipuló a Hare
pero el jurado aceptó la versión de la fiscalía. Joseph Jones tenía solo 13 años cuando se vio involucrado en un incidente que marcaría su vida. Su infancia estuvo llena de inestabilidad, con recuerdos tempranos de visitar a su padre en prisión. Cuando sus padres se mudaron a Nueva Jersey, Joseph quedó en Burlington, NC, bajo el cuidado de su joven tía y tío, quienes lo involucraron en una situación de la que no podía escapar. En 1998, siguiendo instrucciones de su tío de 16 años y la novia de este de 17, Joseph participó en dañar a una niña de 10 años de su vecindario. Fue detenido poco después, convirtiéndose en uno de los más jóvenes de Carolina del Norte y del país, hallado culpable de un crimen tan grave. La gente se pregunta por qué accedió. Joseph mismo dijo que era un niño tonto manipulado por adultos. Fue juzgado en un tribunal juvenil. Debido a las leyes de la época, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad, sin importar su edad o circunstancias personales. Hoy, sigue en la institución correccional Neuse, en Goldsboro, NC. En 2025, relató cómo su infancia en el sistema lo marcó. Su apodo era Baby J, y tuvo que aprender a sobrevivir desde el primer día. Luché por mi vida allí, dijo. Todos tuvimos que hacerlo, y de alguna manera todavía estoy luchando. Aunque el incidente sigue en su mente, Joseph intenta ser la mejor persona posible, aunque admite que tal vez nunca superará completamente lo que hizo. Las leyes de Carolina del Norte han cambiado desde entonces. La Junta de Revisión de Sentencias Juveniles evalúa casos como el de Joseph, considerando clemencia o reducción de pena. De casi 200 solicitudes, 12 han sido liberadas durante el mandato del gobernador Roy Cooper. Joseph es uno de los 75 casos aún pendientes. Desde 2021, los tribunales reconocen que la edad importa. Las penas de vida obligatorias para menores se consideran cada vez más inconstitucionales. En 2022, la Corte Suprema de Carolina del Norte declaró que las sentencias superiores a 40 años equivalen a cadena perpetua, salvo que la persona se considere irrecuperable.